Y desde la biblioteca, como cada jueves, nos tienen preparado una lectura. Bueno, yo creo que hoy son varias. José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ayer hemos celebrado el Día de Castilla y León con motivo de la fiesta de los comuneros y creo que de eso va la cosa, pero antes de desvelar, no sé si quieres contarme o leemos. Vamos a pasar a la lectura, la primera lectura, digamos, de inmediato. Pues te escuchamos, José. Señora, si vuestra pena no me lastimara más que mi muerte, yo me tuviera enteramente por bienaventurado. Que siendo a todos tan cierta, señalado bien hace Dios al que la da tal, aunque sea de muchos plañida y de él recibida en algún servicio. Quisiera tener más espacio del que tengo para escribiros algunas cosas para vuestro consuelo, pero ni a mí me lo dan, ni yo querría más dilación en recibir la corona que espero. Vos, señora, como cuerda, llorad vuestra desdicha y no mi muerte, que siendo ella tan justa, de nadie debe ser llorada. Mi ánima, pues ya otra cosa no tengo, dejo en vuestras manos. Vos, señora, haced con ella como con la cosa que más os quiso. A Pero López, mi señor, no escribo porque no oso, que aunque fui su hijo en osar perder la vida, no fui su heredero en la aventura. No quiero más dilatar por no dar pena al verdugo que me espera y por no dar sospecha que por alargar la vida, alargo la carta. Mi criado Sosa, como testigo de vista y de lo secreto de mi voluntad, os dirá lo que aquí falta. Y así quedo dejando esta pena y esperando el cuchillo de vuestro dolor y de mi descanso. Carta de Juan de Padilla a su mujer, doña María Pacheco, escrita la víspera de su ejecución en Villalar, el 23 de abril de 1521. A continuación, sobre ese hecho histórico y ese documento histórico ya acreditado, ¿no?, que se conserva en Tordesillas y una copia en el Ayuntamiento de Villalar, voy a leeros lo que viene después, y lo voy a hacer de dos maneras y por dos autores distintos. Uno en verso, del poema de los comuneros de Luis López Álvarez, en verso, dice así: hacia finales de abril un jinete se aproxima a la ciudad de Toledo que no sabe de Padilla. Jinete, ¿de dónde vienes galopando tan deprisa? Vengo a ver a mi señora por traerle una misiva. Señora de mi señor nunca a mejor serviría. Jinete, de lejos llegas y es fama en la lejanía que la mejor de Toledo se llama doña María. ¿Estás al servicio acaso de la esposa de Padilla? Pedro Laso de la Vega es el señor que me envía, es su esposa mi señora, es mi destino servirla. Mensajero, mensajero, danos acá la misiva, que lo escrito no leyere aquella a quien se destina. El mensaje retenido le llega a doña María, el nombre de Villalar pronto le salta a la vista. De lo ocurrido se entera, de temblor estremecida hasta exclamarse: no puedo dar crédito a esta misiva. Son manejos de los grandes para nublarnos la vista, debilitarnos el brazo y que Toledo se rinda. Reforcemos las defensas y guardemos la noticia que si el pueblo la hace suya, hará verdad la mentira. Mas poco a poco los hechos aquel mensaje confirman. Que a Toledo van llegando los que escaparan con vida sin que se atrevan a hablar de la suerte de Padilla, que si por muerto le dieran, muy mal parados saldrían. Estando en estas zozobras, se entera doña María de que Sosa, en la antesala, espera a que le reciba. Venga acá el fiel escudero, que antes que nada me diga, descifraré su mensaje con mirarle a las pupilas. Bajos trae los ojos Sosa, nadie ya en ellos se mira. Sin nada decir, le tiende un pliego a doña María. La dama se queda al punto como la cera más fría. Un instante se recuesta, y cuando él habla, domina, pide que sola la dejen a solas con su misiva. Abriéndola va leyendo: la muerte no me lastima, lo que me duele es la pena que os provoca la noticia. A Pedro López, mi padre, no le escribo en este día, que no herede su ventura al heredar su osadía. No quiero más dilatar porque el verdugo creería que quiero alargar la carta por prolongarme la vida. Sosa, mi fiel servidor, como testigo de vista, os dirá lo que aquí falte. Solo espero la cuchilla de vuestro dolor, señora,
y el descanso a que me obliga. Dio a su dolor rienda suelta a solas doña María. Una noche pasó entera para medir su desdicha y aquella noche al esposo su respuesta dejó escrita. Ignoro, querido mío, qué es lo que más me lastima. Mi corazón se ha quedado que ya nada más le alivia. Mientras me siga latiendo, consagraré su energía a cumplir las voluntades que me expresasteis en vida. Mi mano ya no consiente a prolongar la misiva. Al abismo que le espera le voy a entregar la vida que a soledad y amargura me han quedado reducida. Al salir de su aposento, sus sufrimientos domina. Lleva el cabello trenzado, negro, luto la atavía. Acuña y Dávalos llegan, todo el mundo se aproxima sin saber si consolarla o esperar a que decida. Toledanos, toledanos, que en el reino no se diga que al perder a sus mejores Toledo quedó vencida. Si dignos no somos de ellos, no seremos gente indigna. En cortejo con los suyos se aleja doña María. El hijo que lleva en brazos no le impide andar erguida. A lo largo del camino el pueblo forma dos filas. Callan unos, otros lloran. Nadie a hablar se atrevería. El cortejo va al alcázar en que Toledo culmina y en su interior se hace fuerte la viuda de Padilla. ¿Y esto mismo? Este episodio que nos ha narrado Luis López Álvarez en el poema de los comuneros, cuando María Pacheco recibe la carta del recién ajusticiado Juan de Padilla, voy a leeros un fragmento de una novela de Toti Martínez de Lecea que se titula La comunera, María Pacheco, una mujer rebelde, pero ahora en prosa, ¿no? Para que la gente se haga una idea de cómo un mismo episodio puede dar lugar a distintos fragmentos literarios, a distintas manifestaciones de la literatura. Voy a empezar por aquí, ¿no? Sosa llegó a la casona al atardecer del día siguiente después de la ejecución de Juan de Padilla. Había cabalgado desde Villalar sin detenerse en toda la noche, la rabia en el cuerpo y la angustia en el corazón. ¿Cómo decirle a doña María que su hombre había sido ajusticiado? ¿Cómo entregarle las cartas que llevaba bajo su sayo y le quemaban como tizones ardientes? ¿Cómo decirles a los toledanos que su admirado jefe había muerto de manera innoble, sin juicio y sin derecho a defenderse? Mantenía las mandíbulas cerradas, aguantando el chaparrón que no cesaba de caer, procurando no pensar, pero era imposible no hacerlo, y entonces las lágrimas escapaban de sus ojos e iban a mezclarse con las gotas de agua que resbalaban por su curtido rostro de soldado. El almirante Enríquez le había permitido permanecer junto a su señor hasta el final y llevarle las cartas a doña María. En cualquier otra ocasión, él hubiera admirado a un caballero como el almirante, hombre ponderado y dispuesto al diálogo, pero ahora le odiaba con todas sus fuerzas, pues era él quien había decidido la muerte de su señor, él y otros como el conde de Haro o el prior de San Juan, en contra de la opinión del condestable Velasco y del propio cardenal Adriano. «Noble Juan de Padilla, noble señor», gritó en la noche, intentando conjurar las imágenes que aún con los ojos abiertos veía ante sí. La lucha había sido tan desigual. El número de infantes y caballeros de uno y otro bando era bastante similar, pero el miedo y la traición se apoderaron del ejército del pueblo. Corrieron despavoridos delante de la caballería real e intentaron refugiarse en el pueblo creyendo que allí estarían a salvo, a pesar de los gritos de sus jefes que los alentaban para que diesen la cara y se enfrentaran con valor al enemigo, pero no los escucharon. Tampoco sirvió para nada la artillería, mojada la pólvora y escapados sus responsables. Los embarrancados cañones de bronce en los barbechos semejaban espantajos plantados en los campos para ahuyentar a los cuervos. «Huid, señor, huid, todo está perdido», le gritó él a Padilla al constatar que únicamente quedaban unos pocos para enfrentarse a las fuerzas imperiales. «No permita Dios que las buenas gentes que creyeron en la comunidad digan que salvé mi vida huyendo como un cobarde», le respondió el capitán con un deje de reproche en su voz por haberle propuesto una acción indigna de él. Sosa se pasó el antebrazo por el rostro para secar el agua que empañaba su visión, pero sus ropas estaban tan mojadas como su cara.
Adelante, mis buenos compañeros, este es nuestro destino, que nuestras ciudades y pueblos sepan que en ningún momento nos ha faltado el valor, por la libertad, por la comunidad. Las palabras de Padilla resonaron en la noche martilleando los oídos del soldado. Fue un pequeño grupo de caballeros empuñando sus lanzas el que se enfrentó a la temible caballería real. Vio cómo se abalanzaban sobre su señor, lo derribaban del caballo, lo herían en una pierna y lo hacían prisionero. Ya preso y maniatado, un hijo de perra se aproximó a él y le dio un tajo en la cara. A los que no murieron en aquel momento también se los llevaron presos y los encerraron en una casa del pueblo separados de sus jefes. ¿A quién sirves?, le había preguntado un hombre alto como un castillo y cubierto con una capa de pieles que acudió a la casa para examinar a los detenidos y que luego supo era el almirante Enríquez, uno de los virreyes. «A mi señor, Juan de Padilla», respondió él con orgullo. «Pues ve a servirle en sus últimas horas de vida», exclamó el hombre al tiempo que hacía una seña para que uno de sus soldados lo llevase a la posada donde se hallaban retenidos los dirigentes comuneros. Fue una noche extraña. Su señor disponía de un cuarto para él solo. Le habían proporcionado agua y útiles de aseo, ropa limpia, papel, pluma, tinta y lacre, y le habían servido una buena cena. En algún momento lo sacaron de la habitación y hubo de responder a las preguntas de dos hombres con aspecto de escribanos que no dejaban de tomar notas. Luego le comunicaron que al día siguiente sería ejecutado. Compartió con él la cena, pero apenas hablaron. Le dio la impresión de que él deseaba apurar el tiempo que le quedaba y que no deseaba malgastarlo en palabrerías o en vanas lamentaciones. De vez en cuando su mirada se perdía en un punto de la habitación y sonreía como si estuviera pensando en algo divertido, en un momento feliz, en alguien. Luego su expresión se volvía grave, cerraba los ojos y parecía estar rezando. No fue hasta la madrugada cuando comenzó a escribir las dos cartas que él llevaría a Toledo, una para la ciudad y otra para doña María. «Procura que lleguen a sus manos, mi buen amigo», le recomendó al entregárselas, y él solo pudo responder con un gesto afirmativo. A partir de entonces comenzó un gran movimiento en la posada y en sus alrededores. Los soldados reales ocuparon el lugar por completo. Los alcaldes también llegaron. Entró un fraile dominico en el cuarto y él salió para no escuchar la confesión de su señor, su amigo y compañero. Después vio cómo lo sacaban con las manos atadas y lo llevaban a la plaza donde el verdugo estaba presto. Él lo siguió como un perrillo con el rabo entre las patas detrás del ataúd de su dueño. «¡Malditos seáis, bastardos!». El grito de Sosa fue el aullido del lobo acorralado, el bramido del oso herido, el llanto del padre ante el cadáver de su hijo. Poco después, entraba por la puerta de la muralla al grito de «¡Padilla!». Los hombres de la guardia no se atrevieron a detenerlo y lo siguieron con la vista mientras ascendía cuesta arriba. Atravesó la ciudad a galope tendido sin prestar atención a las gentes que se apartaban asustadas de su camino ni escuchar sus gritos de protesta, y penetró por el portón de la casona sin tan siquiera apearse. Martín, Fícor y los demás criados salieron a toda prisa al escuchar sus gritos y los cascos del caballo pateando furioso sobre las losas del patio. María apareció a continuación asomada a la barandilla del primer piso. Sus ojos se encontraron durante un breve pero intenso instante y el hombre tuvo la seguridad de que ella lo había sabido con tan solo mirarle. Para cuando llegó al primer piso, él ya había desaparecido por la puerta de su dormitorio. En su lugar encontró a la criada morisca impidiéndole la entrada. Luego, más tarde, le susurró Zaida antes de penetrar ella también en la habitación y cerrar la puerta. El hombre aprovechó para mudarse de ropas, lavarse la cara y las manos y comer algo. Hasta entonces no se había percatado de cuán cansado y hambriento se sentía. Tenía las piernas tan embotadas que no podía sostenerse sobre ellas. También tenía sueño, mucho sueño, pero el agua fría lo espabiló y también el aguardiente de bagazos y hierbas aromáticas capaz de resucitar a un muerto que Martín le sirvió en un pote de barro más grande de lo normal. A pesar de las miradas de los criados y de alguna pregunta sobre la razón de su intempestiva presencia en Toledo, Sosa no abrió la boca sino para comer y beber. Nunca había sido muy hablador, así que nadie... me he perdido. Así que nadie insistió demasiado conociendo su carácter.
Zaida se presentó en la cocina cuando Ficor se disponía a encender los candiles y le hizo una seña para que le siguiera. María estaba sentada en la silla larga, fabricada ex professo para ella, de manera que no tuviera que estar todo el tiempo tumbada durante sus crisis de asma y posterior recuperación. Tenía la mirada puesta en el cielo gris azulado, iluminado por las últimas luces del sol que desaparecía en el horizonte. El soldado permaneció quieto en el umbral de la puerta, mientras Zaida le indicaba repetidamente por medio de gestos que se aproximara. Lo hizo despacio, cogiendo aire y apretando con la palma el lugar de su pecho donde guardaba las cartas. Al llegar a la altura de la silla, se arrodilló y besó la mano que colgaba lánguida del reposabrazos. «Y bien, mi buen Sosa, ¿qué noticias me traes de mi marido?» El hombre creyó sentir un débil temblor en la voz de la dama, pero ella había vuelto sus ojos hacia él y lo miraba con serenidad. «Lo sabe», se dijo una vez más. Besó de nuevo su mano, extrajo las cartas y se las tendió sin decir palabra. La vio vacilar antes de romper el sello y abrir la que iba dirigida a ella. La observó mientras leía y comprobó que en efecto le temblaba el labio inferior y también le temblaban las manos. Sintió tanta congoja que a punto estuvo de echarse a llorar y pedir perdón por no haber sabido defender a su señor como en aquella primera ocasión en Valladolid. Las sombras habían caído sobre la ciudad y la última luz del anochecer se resistía a desaparecer. Zaida se acercó con un candil y lo depositó en la pequeña mesa llena de libros colocada al lado de la silla larga. María dejó la carta sobre su regazo y cogió la áspera mano del soldado. «Sé que estás cansado, mi buen amigo, pero necesito saber. Lo comprendes, ¿verdad? Tú estabas con él. Fuiste tal vez la última persona que vieron sus ojos y yo necesito saber. La última persona que vieron sus ojos fuisteis vos, señora. No me hagas sufrir más de lo que ya sufro», le rogó ella sin fuerzas. «Ten piedad de mí». «La última persona que vieron sus ojos fuisteis vos, señora», repitió el soldado sin amilanarse por el gesto furioso de Zaida. Brillaban igual que cuando os veía bajar las escaleras para acudir a su encuentro, igual que cuando regresamos de Tordesillas. Os lo juro por mi salvación, mi señor Padilla solo pensó en vos hasta el final. Pues hoy 3 lecturas por una. ¿Qué es lo que nos recomiendas hoy, José? Bueno, pues hoy os he traído, claro, dada la fecha que conmemoramos ayer, que fue la batalla de Villalar, y que esto está entroncado directamente con nuestra historia, con una historia que además determinó el futuro de España como país, y qué sucedió en el entorno inmediato de nuestras tierras. Nos habla es Tordesillas, es Medina, es Toro, es Zamora, es Villalar de los comuneros. Es este entorno de los viejos territorios de la Corona de Castilla donde se desarrolla esta batalla de los comuneros, en el que, bueno, en este caso, el libro que os he traído es el de La Comunera, ¿no? El personaje principal de esta novela de Toti Martínez de Lecea es María Pacheco, la mujer de Juan de Padilla, que va a tomar, después de muertos los comuneros, ajusticiados el 23 de abril en Villalar, va a tomar el relevo de Juan de Padilla como una carga que se autoimpone a sí misma para mantener viva la llama de la revolución comunera, y se va a enfrentar con esto a la corona y a la propia nobleza a la que ella pertenecía. Ella era una grande de España, ¿no? Y pertenecía a una de las casas más insignes de la nobleza castellana. Al final, esta mujer valiente, María la Brava, la llamaban, pues acaba compartiendo, como no, los ideales de su esposo, los ideales de los comuneros, que no buscan otra cosa que defender los derechos de las ciudades y frente a los privilegios de la alta nobleza, ¿no? Y limitar también el poder absoluto del rey, el poder real. Entonces, bueno, la figura de María Pacheco es esencial en esta novela. Habéis de saber que María Pacheco, al final, tras este enfrentamiento con la nobleza a la que ella misma pertenecía, tiene que salir exiliada hacia Portugal, donde al cabo de los años muere sola y en
y en la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado la historia con este sobrenombre de María la Brava, y es un episodio más, el último episodio de esta revuelta de los comuneros que tuvo lugar en estas tierras castellanas tal día como ayer. Bueno, tal día como ayer se conmemora uno de sus episodios más tristes, ¿no?, en la Revolución Comunera. Y por eso os he querido traer hoy 3 documentos distintos. Uno totalmente original y autógrafo, que es la carta de Juan de Padilla que he leído en el comienzo, ¿vale? Eso es un documento histórico y real. Y sobre ese documento, cómo han actuado 2 autores. Uno, Luis López Álvarez, poeta, que escribe el Canto de los Comuneros, sobre el que luego se basa el nuevo Mester de Juglaría para hacer esa canción tan larga, ese romance de los comuneros que todos conocemos. Y otro, el de Toti Martínez de Lecea. Bueno, son 3 patas, digamos, del mismo banco, y en todo caso mi homenaje desde la biblioteca y como bibliotecario a estos personajes por los que yo siento personal admiración. Podríamos hablar de una novela histórica. Sí, en efecto es una novela histórica. Toti Martínez de Lecea tiene varias, digamos que es una especialista en este género, y es una autora a la que tengo ganas de invitar a la biblioteca, porque sí tiene alguna conexión con algún peñarandino o peñarandina. Entonces, a través de ahí sí me gustaría que en algún momento pudiera venir a explicarnos por qué esta pasión por la novela histórica, ¿no? Pues La Comunera, de Toti Martínez de Lecea. La recomendación hoy, después del Día de los Comuneros, después del Día de Castilla y León, la recomendación hoy desde la biblioteca, junto a... Creo que no sé si nos trajiste ya este libro el año pasado. Sí. El año pasado, pero leímos otro episodio. Leímos otro episodio y creo que rematamos con esos versos del Castilla, Canto de Esperanza. Quería recordar que había sido objeto de... Sí, bueno, es recurrente en cierto sentido, porque bueno, nuestra fiesta se celebra así todos los años, y ayer fue en la Campa de Villalar, como viene siendo desde hace mucho tiempo ya, desde tiempos de la dictadura, que no estaba permitida esta fiesta, y es un canto a la libertad, como también fue esta revuelta comunera, ¿no? Un canto a la libertad que, de haber triunfado, hubiera colocado a España en el primer país de Europa, digamos, en cuanto al avance de las libertades, porque todas estas cosas que solicitaban los comuneros sobre la libertad de las ciudades, el derecho de los burgueses a comerciar, y bueno, todo esto no se plantea hasta la Revolución Francesa, hasta 1789. Estamos hablando de 1521. Estos son 260 años antes, ¿no? Casi 3 siglos antes, ya se planteaba la revuelta de los comuneros, como estudiamos ahora de la Revolución Francesa, ¿no? Esas reivindicaciones, ¿no? Y desde luego yo, en mi especialidad académica, que es la historia moderna, precisamente los siglos XV y XVI y XVII, pues uno de los pasajes que más me apasionó siempre y más me gustó fue la revuelta de los comuneros, que no fue sola la revuelta en Castilla, sino que hay en aquella misma época las revueltas irmandiñas en Galicia, y las revueltas en el Levante, ¿no? Las germanías, la revuelta de las germanías, que viene a ser lo mismo, y todo era parte del mismo magma que hervía ya por la eclosión de las ciudades y de un modo de vida distinto en contra del absolutismo regio. Bueno, y que en Castilla estalla precisamente porque viene un rey extranjero, Carlos I, en este caso, hijo de Juana la Loca, nieto de los reyes católicos, un joven alemán que llega a España a hacerse con todo el poder, pide impuestos especiales para hacerse coronar como emperador en Alemania, y sin embargo no sabe ni hablar castellano, no respeta
las costumbres del país, y viene rodeado de una corte de flamencos que son sus hombres de confianza, marginando, digamos, a la nobleza castellana, a la alta nobleza castellana, que a la postre se va a aliar con él, porque esta revuelta pretendía ni más ni menos que acabar con el privilegio, no solo los privilegios reales, arrancarle derechos, digamos, al rey, pero también a la nobleza, a la alta nobleza. Entonces, al final, la alta nobleza se acaba aliando con la monarquía en contra de la baja nobleza y de los habitantes de las ciudades, de los burgos, ¿no? Que se adhieren a la revuelta comunera y demás. Pero bueno, eso es un episodio que tiene mucha amiga, mucha enjundia. Es apasionante cómo se va extendiendo la revolución comunera por las ciudades, por Toro, por Ávila, por León, por Cuenca, por Madrid, por Valladolid, en fin, hasta que abarca toda la corona de Castilla, ¿no? Pues La Comunera, de Toti Martínez de Lecea, la recomendación de la biblioteca. José, un placer, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias y nos veremos. También recuerdo que esta semana estamos celebrando en la biblioteca el Día del Libro, porque el 23 de abril también es el Día del Libro. Y aquí, si me lo permites, te hago un apunte. El Día del Libro se celebra el 23 de abril porque es coincidente en la fecha de la muerte de dos grandes escritores, que son Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Ahora bien, te voy a dar un dato. Resulta que William Shakespeare muere el 23 de abril, también un 23 de abril, pero 10 días después que Miguel de Cervantes, que también muere un 23 de abril. ¿Cómo puede ser esto? En efecto, calendarios diferentes, porque España había adoptado, digamos, no España, entonces no existía España, era la corona de Castilla, ¿no? Había adoptado ya el calendario gregoriano que sustituía al calendario juliano, ¿no? Y esto significaba que había que eliminar fechas del calendario para ajustar el calendario a los equinoccios y a los solsticios, al verano y al invierno, que el verano y el invierno coincidieran como deben coincidir en el 21 de junio el comienzo, o el 21 de diciembre el comienzo del invierno y demás. Esto se había ido desajustando por desarreglos en el anterior calendario, y para ajustarlo había que hacer desaparecer 10 días del calendario en el caso español. Por eso, aunque murieron el 23 de abril, no el mismo día. No fue el mismo día. Consta el 23 de abril la muerte de William Shakespeare, porque en Inglaterra todavía no se había adoptado el calendario gregoriano y se seguía con el anterior calendario juliano. Esta es una anécdota que, bueno, puede parecer ahí un contrasentido, pero tiene esa historia detrás. Pero aún hay más. Resulta que últimas investigaciones nos afirman que Cervantes tampoco murió el día 23, sino que murió el día 22 de abril, tal día como el día anterior, ¿sabes? El día anterior, y que fue el 23 de abril fue su entierro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y esta es la cosa por el que la UNESCO decidió celebrar el Día del Libro internacionalmente en esta fecha. Pero bueno. José, muchísimas gracias. Eres un libro abierto de sabiduría. Gracias por todo y cuídate mucho. Gracias.